Bueno, ¿se ve ahí? No, me equivoqué. No. ¿Se ve? No. No se No, ve. porque lo que tenía que hacer era otra cosa. Es darle compartir ventana, me parece. Presentar, Presentar. sí, una ventana. Compartir. Ahí se ve, ¿no? No, sí, ahí se Sí, está listo. viendo. Bueno, hoy tocaba trabajar la cuestión de lo global y lo local en el marco de la unidad esta que organizamos en torno al eje de gobierno, gubernamentalidad, gobernanza, ¿no? Y a la necesidad de poner en relación el problema del gobierno con el de la soberanía, con el de las disciplinas, con el de la seguridad. Entonces, la cuestión que me parecía importante poner como marco general de la clase tenía que ver con algo que ya hemos planteado en la presentación de la unidad, que es pensar el Estado como peripecia de la gubernamentalidad, ¿no es cierto? Si el Estado es una peripecia de la gubernamentalidad, como dice Foucault, si el Estado se gubernamentalizó poco a partir del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX, hay algo, digamos, algo ocurre en el transcurso del siglo XX en relación a esta, digamos, esta función de pieza clave de la gubernamentalidad, ¿no? Hay algo que ocurre en ese periodo, en la última mitad del siglo XX, por poner una fecha amplia, ¿no? Que hace que el Estado, en tanto peripecia de la gubernamentalidad, se vea sacudido, se vea golpeado, en algún punto desplazado, ¿no? Y una de las cuestiones que marcan este desplazamiento tienen que ver con nuevas formas de articulación entre lo global y lo local. Entonces, la primera cuestión, digamos, en términos generales que uno podría plantear es, bueno, si en este escenario, digamos, marcado por la lógica de lo global, o de la relación entre lo global y lo local, el Estado ha dejado de ser la pieza fundamental de la gubernamentalidad, o cumple funciones de gubernamentalidad desde otro lugar, de otra manera, sigue siendo, digamos, el núcleo de sentido, digamos, que da referencia a las prácticas gubernamentales, o habría que pensar el Estado en sintonía con otras piezas de una estrategia gubernamental o de una racionalidad gubernamental que, bueno, un poco por comodidad identificamos con el neoliberalismo, ¿no? Es decir, uno puede seguir tomando el Estado como una referencia para pensar el problema del gobierno, o tendría que ubicarse en una posición metaestatal. Esto es una caracterización que tomo de Marramao en el sentido de, digamos, de no trabajar con la lógica de lo postestatal o de lo postnacional, que es una perspectiva que se ha planteado en muchos autores, no sé, concretamente el texto de Marramao toma como referencia, por ejemplo, Habermas y las nuevas formas de la política en la era de lo postnacional, ¿no es cierto? Pero bueno, lo que él plantea es que en algún sentido estos enfoques, o el enfoque de Held sobre la globalización, que nosotros trabajamos puntualmente, ya sea por la negativa, digamos, o por el intento de acercarse al modo en que el Estado está siendo desplazado, lo que dice Marramao es que siguen poniendo el foco de análisis en el Estado, ya sea para decir que el Estado no es más el centro, ya sea para mostrar las dificultades que tiene esta lógica global o esta lógica de articulación entre lo global y lo local para desplegar mecanismos de poder en un escenario en el cual el Estado no puede cumplir las mismas funciones que cumplía antes, pero en cualquier caso, la cuestión que plantea Marramao es que el Estado sigue funcionando como una especie de paradigma de inteligibilidad, ¿no? ¿Cómo se vuelve inteligible esta situación en la cual el gobierno se encuentra trabado
para establecer mecanismos de control a nivel macro y a nivel micro, por referencia a lo que no logra el Estado. Pero bueno, por la vía negativa el Estado dice sigue siendo el elemento de referencia para explicar situaciones en las que el Estado ya no ocupa el mismo lugar que ocupaba hace 50 años, ¿no? Entonces, la cuestión de esta gubernamentalidad metaestatal, ¿qué implicaría para Marra-Mao? ¿Qué le aportaría a un análisis de la situación de este mundo global, integrado, articulado, con profundas asimetrías y con muchas tensiones, pero global a fin de cuentas? Bueno, lo que permitiría, dice Marra-Mao, es encontrar otros ejes de análisis explicativos que no, digamos, se funden en la centralidad, aunque sea perdida, que en algún momento tuvo el Estado, sino que subordinen una entidad como el Estado, que no ha desaparecido, sino que incluso, dice Marra-Mao, declina creciendo en una racionalidad gubernamental diversa, para la cual el Estado, digamos, solo cumple una función descifrable si la pensamos en términos de su subordinación a unas lógicas que lo trascienden, que después vamos a ver cuáles son, ¿no? Entonces, la idea, digamos, de gubernamentalidad metaestatal no implica simplemente, como en el modelo más conocido, ¿no?, de análisis de la globalización, en el cual el Estado sigue siendo una referencia, aunque sea para explicar qué es lo que ya no logra hacer ese Estado, sino un paradigma o una estructura de inteligibilidad, digamos, un esquema de inteligibilidad metaestatal, en el sentido de que nos obliga a pensar cuáles son las lógicas dominantes, ¿no?, en la estructuración de este patrón de escala global, en relación al cual el Estado solo se vuelve inteligible, digamos, advirtiendo sus condiciones de subordinación a esa lógica, ¿no? Y otra cuestión que me parece interesante en relación a este planteo de Marra-Mao es que nos obliga a pensar no solo, diríamos, el déficit simbólico del Estado o de la estatalidad, sino también de lo político, digamos. Él, en varios pasajes del libro, se pregunta, bueno, si la cuestión es simplemente que lo que se empezó a agrietar, a deshilachar, podríamos decir, es la política estatal o el modelo, digamos, el modelo de una política estadocéntrica, o es también, digamos, un déficit de lo político como dimensión significativa de referencia para los procesos en los que están involucradas cuestiones tales como la relación mandato-obediencia, la cuestión de la construcción de lo común, el problema de las resistencias, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parecía que, bueno, ¿cómo ordené la clase? Primero, trabajando para la globalización en relación a lo que podríamos decir la persistencia del paradigma estatalista, que es el planteo de Held, que sería el punto de referencia en relación al cual Marra-Mao nos propone diferenciar unos análisis sobre la globalización, que aunque sea por déficit, siguen apelando al Estado como clave de inteligibilidad, y bueno, una propuesta que después veremos, que es la que él sostiene a lo largo del libro, en la cual en realidad hay que pensar, como les decía antes, lógicas metaestatales, en relación a las cuales el Estado o la función del Estado se vuelve inteligible en función de su capacidad de subordinación a esas lógicas, ¿no? Y después lo que me interesaría plantear es el tema de la relación entre lo global y lo local, en sus vinculaciones con la dinámica del poder, y en un segundo bloque la relación entre lo global y lo local y las dinámicas de la resistencia. Pero bueno, vamos a tomar el esquema más conocido de la globalización, que yo ligué al paradigma estatalista, tomando esta referencia que hace Marra-Mao, ¿no?, acerca de enfoques que analizan la globalización, digamos, centrados todavía en la figura del Estado, aunque sea para definir aquello
de lo cual el Estado ahora es incapaz, ¿no es cierto? O aquello que el Estado no puede hacer ya, o las funciones que no puede cumplir, pero aunque sea por la vía negativa, sigue siendo un elemento clave para explicar la globalización. En ese punto también hay que decir que David Hell plantea, piensen que este es un texto publicado por primera vez en 1997. Y lo que él está planteando ahí es una necesidad de pensar cuáles son las lógicas de interconexión entre unidades políticas autónomas en el marco de un escenario mundial, global, ¿no es cierto? ¿Qué problemas deben enfrentar estas unidades políticas autónomas, soberanas? Bueno, pues iremos viendo, ¿no? Pero en un escenario en el cual él reconoce el aumento cuantitativo de las unidades estatales. Plantea cifras, ahora no me acuerdo, creo que las tengo por acá, que si uno piensa en la cantidad de estados que había en la década del 60 y las que hay a fines del siglo XX, hay prácticamente una duplicación, digamos, de la cantidad de unidades políticas estatales, ¿no? Entonces, el debilitamiento del Estado ciertamente no habría que buscarlo en la pérdida de significado de la unidad política estatal como esquema de referencia para pensar las formas de organización de comunidades políticas que reivindican autonomía, soberanía, autarquía o soberanía, ¿no es cierto? En este sentido, la cuestión es que efectivamente, digamos, en el esquema global de la política de fines del siglo XX, el Estado moderno tiene que hacer frente a una idea que, digamos, se está desgranando, que había tenido algún sentido hasta la primera mitad del siglo XX, que es la idea de una comunidad nacional de destino, asociada a la figura del Estado, que concentraba o articulaba, amalgamaba de manera simbólica trayectorias vitales singulares de aquellos que integraban esa comunidad política estatal, ¿no es cierto? Lo que se produce, entonces, con el proceso de globalización, es un debilitamiento, podríamos decir, de esta idea de que el Estado moderno funciona como comunidad nacional de destino, ¿no? Efectivamente, las trayectorias vitales de aquellos que componen el Estado moderno son autoconcebidas según una lógica, digamos, centrífuga, ¿no? Diaspórica, diría Marramao, en relación a las cuales el Estado pierde relevancia, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, estas unidades políticas estatales están cada vez más interconectadas. Es por cuestiones que, digamos, ya son como lugares comunes en el análisis de la globalización, ¿no? La cuestión de la expansión a escala global del capitalismo, particularmente la modalidad del capitalismo financiero, ¿no? Las dificultades que produce el fenómeno de la transnacionalización del capital para que el Estado funcione como marco regulatorio, ¿no? Tanto a la hora de orientar la economía como de fijar las normas jurídicas de funcionamiento de ese capital que funciona a escala global. Bueno, eso tiene que ver con estas formas de interconexión que se amplían, se complejizan, se multiplican sobre fines del siglo XX y que estarían marcando las dificultades que tiene la unidad política estatal para constituirse como unidad de decisión cerrada sobre sí misma, ¿no? Imposible que el Estado defina políticas públicas de distinta índole sin tener en cuenta, digamos, estas lógicas de interconexión que lo atraviesan. Y en este sentido, una de las cuestiones que aparece también en todos los textos, incluido el de Hell, es, digamos, cómo afecta esta lógica de globalización, esta mecánica de creciente interconexión al problema de la soberanía. ¿Hasta qué punto el Estado puede seguir funcionando como unidad soberana de decisiones políticas, ¿no? Esto ustedes ya lo han visto, por ejemplo, con el texto de Dardot y Laval, cuando analizan el modo en que
a escala supranacional hay una serie de organizaciones, el FMI, la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, etcétera, que, digamos, condicionan la posibilidad de que los estados sigan funcionando como unidades de decisión política autónoma, ¿no? El texto ese también trabaja, algo que después vamos a ver, que es la dimensión de lo local también, o de lo subnacional, mejor dicho, ¿no? Como un elemento que tensiona el problema de la soberanía. Pero lo cierto es que, en este sentido, David Hale retoma una perspectiva intensamente trabajada en ese periodo, que es efectivamente la necesidad de tomar en consideración el modo en que estas redes transnacionales, estos mecanismos de interconexión de escala global, lesionan las posibilidades, las potencialidades soberanas del Estado, ¿no? El Estado en este sentido, y sobre todo en el plano económico, eso se observa de manera contundente, ¿no? Tiene dificultades, dice Hale, para generar instrumentos de intervención, ¿no? Que permitan incidir en esos procesos de escala global. Obviamente acá también Hale diferencia una desigual distribución de poder entre los estados que componen el escenario mundial, distribución de poder desigual en la cual obviamente hay estados con mayor capacidad de incidir que otros, pero en términos generales es cierto que la lógica de la globalización parece ir mucho más allá de las potestades de un estado soberano singular, aun cuando se trate de esos estados poderosos, no sé, Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? La otra cuestión se plantea en el plano de la justicia. Es la lógica del capital transnacional, del capital globalizado, del capital financiero, la que, por ejemplo, define las jurisdicciones en donde se puede litigar en relación a cuestiones económicas ligadas, no sé, por ejemplo, a deudas soberanas, ¿no es cierto? Entonces, el Estado frente a esta cuestión tiene escasas posibilidades de generar mecanismos que permitan condicionar esos procesos. Y al mismo tiempo, digamos, en la cuestión más micro, que tiene que ver con las tecnologías, ¿no? De elaboración de procesos de toma de decisiones, también se ven transformadas, ¿no es cierto? Hay todo, dice Hale, toda una nueva gama de insumos técnico-instrumentales y políticos, dice él, a la hora de, digamos, revisar la organización intraestatal en vistas a posicionarse de la mejor manera posible en este mundo globalizado, ¿no? Hay hay que pensar toda una serie de recursos a través de los cuales, no sé, la disputa por ocupar posiciones en los organismos internacionales, ver cómo se puede incidir en la votación cuando se trata de definir autoridades para, ahora lo vimos con el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, ¿no? Bueno, obligan a los estados a generar, como dice Hale, todo un repertorio de insumos técnico-instrumentales y políticos que permitan que el Estado, bueno, logre algún margen de incidencia en esos procesos de escala global. El proceso de toma de decisiones democrática a nivel nacional tiene que ser examinado hoy en día en el contexto de una compleja sociedad internacional, multinacional y con múltiples lógicas, y de un enorme conjunto de instituciones políticas, económicas y culturales, existentes y emergentes, de carácter regional y mundial que trascienden y median las fronteras. Me parecía que digamos, párrafo es como condensa una cantidad de elementos disparadores, tanto para lo que vamos a ver ahora en lo que sigue de la clase, como para la próxima clase que tiene que ver con la democracia, ¿no? Las propias democracias, en sus, digamos, prácticas institucionalizadas, deben adaptarse a esta lógica de interconexión a escala global, porque
hay como estándares de funcionamiento democrático, también, digamos, establecidos a escala global, que inciden en la propia mecánica interna, ¿no?, del sistema democrático de un particular Estado nacional. Hay como estándares de calidad democrática que son fijados a escala global y que se les aplican a distintos estados nacionales y que los obligan también, bueno, si lo que se busca es el reconocimiento, lo que se busca es la posibilidad de participar de manera más plena, ¿no?, en el concierto internacional de las naciones a la hora de, no sé, sacar algún beneficio de políticas económicas, sistemas de crédito, etcétera. Digo, esos estándares de calidad económica, de calidad democrática, son una especie de espada de Damocles, ¿no?, sobre los sistemas democráticos de los distintos estados nacionales. Pero al mismo tiempo, digo, eso para lo que vamos a ver en la próxima reunión, pero al mismo tiempo, digo, Held habla de una cantidad enorme de instituciones que tienen carácter internacional, multinacional, con lógicas diferenciadas y múltiples, ¿no?, y que a su vez repercuten en las instituciones de carácter local o regional. Y en este punto hay ejemplos que son muy significativos, ¿no? Por ejemplo, en educación superior. Este ejemplo siempre lo pongo además en relación a, como diría Foucault, digamos, los efectos subjetivantes y objetivantes del dispositivo, ¿no? Los dispositivos de movilidad estudiantil o docente a escala global han exigido, digamos, que todos celebramos con euforia, porque nos permitía desplazarnos por universidades del mundo, ¿no?, para conocer otras atmósferas académicas, conocer otros escenarios de debate, familiarizarnos con trayectorias teóricas que por ahí eran lejanas para nuestro espacio de formación. Digo, esas prácticas de movilidad académica obligaron a estandarizar contenidos en los programas de enseñanza, porque si nosotros le tenemos que habilitar a un alumno que fue a cursar, no sé, a Río de Janeiro, a Italia, a España, una materia, tenemos que adecuar nuestros programas de contenidos a un piso mínimo, ¿no?, de un umbral mínimo de contenidos que permita acreditar esas cursadas en el exterior de parte de los alumnos, ¿no? Y en un punto, esto es lo que, digamos, está en la base del Plan Bolonia en Europa. Hay que estandarizar un programa de estudios para que esas prácticas de movilidad académica, que son una de las tantas formas de interconexión de este mundo globalizado, ¿no?, bueno, genere, digamos, tenga como contrapartida en el ámbito de las universidades de cada uno de los estados nacionales elementos que permitan, por ejemplo, las prácticas de acreditación de contenidos. Tomo el ejemplo de las universidades porque me parece, bueno, porque es cercano a nosotros y me parece que es muy elocuente, ¿no?, acerca de la necesidad de adecuar todo un conjunto de instituciones de distinto nivel, que se desenvuelven en distintos ámbitos, ¿no?, educativo, económico, político, jurídico, ¿no?, adecuarlos a esas lógicas globales de interconexión que exigen una, digamos, adecuación continua en función de estas lógicas globales, ¿no es cierto? En este punto, la cuestión, digamos, hay tres cuestiones que se derivan de este planteo de Held, que él en algún punto desarrolla de manera explícita, no en el capítulo que ustedes tienen para leer, sino, bueno, a lo largo del libro, pero bueno, me parecía importante dejarlo planteados en este pantallazo que damos sobre el planteo de Held. Por un lado, dice Held, y en relación a los procesos de toma de decisiones democráticas, hay una puesta en tensión de la cuestión, dice él, del demos legítimo en el proceso democrático de toma de decisiones. ¿Cuál es el demos legítimo?
es la comunidad local, es la comunidad nacional, son estas redes de interacción. Digo, cuando alguien puede acudir, por ejemplo, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, evidentemente está, digamos, expandiendo o está desplazando la frontera del demos legítimo por afuera de la frontera del Estado Nacional, ¿no es cierto? Entonces, el tema de la globalización y su contraparte, el refuerzo de las tendencias localistas, que es un planteo que aparece en Hell también y que después vamos a ver cómo es analizado por Marramao, digo, en cualquier caso, estas interconexiones en este punto, cuestiones jurídicas, muestran este desplazamiento de la frontera, digamos, del demos legítimo por afuera de los límites de los estados nacionales, ¿no? Entonces, el tema de la globalización o de la relación entre lo global y lo local en este marco de un mundo cada vez más integrado, más interconectado, pone continuamente en jaque, ¿no?, la necesidad de revisar cómo se fijan las fronteras del demos legítimo en el proceso de toma de decisiones. Por otro lado, bueno, como decíamos antes, nos deja en evidencia las dificultades que tiene el Estado para generar instrumentos capaces de incidir en los procesos que se despliegan en una escala global, ¿no es cierto? Cómo puede incidir, no sé, un Estado nacional a la hora de fijar el ámbito jurídico en el que se va a dirimir un litigio por la cancelación de bonos de deuda soberana. Eso efectivamente escapa a la mayoría de las posibilidades de los estados que conforman el concierto de las naciones a escala global, ¿no? Y la otra cuestión que aparece en el texto de Held tiene que ver con la tensión que se produce entre los procesos de nacionalización de la política que habían tenido lugar a lo largo de, bueno, segunda mitad del siglo XIX y buena parte del siglo XX, es decir, la política estaba centrada sobre todo en la escala político-territorial del Estado, lo que daba sentido a la disputa política era ese ámbito específico del Estado Nacional que definía sus juegos de interacciones, el marco de las disputas, las herramientas, ¿no?, que se ponían en juego en esas disputas políticas, y de pronto el proceso de globalización, dice Held, bueno, parece también debilitar o, bueno, marcar un punto límite, ¿no?, para ese proceso de nacionalización de la política, un punto que implica, bueno, que en esa línea se llegó a un límite, y la cuestión es caída, digamos, la posibilidad de pensar el esquema de la nacionalización como el marco de referencia de la política, ¿a dónde, digamos, nos lleva la globalización? A una especie de cosmopolitismo gubernamental. Esto, digamos, queda abierto, no es que lo resuelva el texto de Held, pero efectivamente la pregunta es si el proceso de nacionalización de la política que se desarrolló entre la segunda mitad del siglo XIX y buena parte del siglo XX se detiene, llega a un límite más allá del cual no puede avanzar, ¿qué es lo que, digamos, aparece como elemento alternativo compensatorio, digamos, de ese detenimiento, ¿no?, del proceso de nacionalización de la política? ¿Sería un cosmopolitismo gubernamental que el propio Held, por ejemplo, digamos, remitiría como una de sus posibilidades a la existencia de la Corte Interamericana, de las Cortes Internacionales, ¿no?, a las cuales se puede apelar por afuera de las fronteras de los estados nacionales cuando un ciudadano de un determinado estado-nación cree que la justicia de su propio país no ha fallado de manera adecuada. Bueno, esto significaría avanzar a una especie de cosmopolitismo gubernamental. Al mismo tiempo, en el momento en que está escribiendo este texto, Held reconoce que
Bueno, por otro lado, para la mayoría de la gente, su vida cotidiana sigue ligada a la dinámica política que se desenvuelve en el marco de los estados nacionales, digamos, en su cotidianeidad. La gente digamos, no ve con claridad el modo en que incide, no sé, la renegociación de una deuda soberana en sus ingresos mensuales, ¿no? El común de la gente no, cuando va a discutir un aumento de sueldo, no argumenta en función de los intereses de la deuda, argumenta en función, no sé, de procesos inflacionarios que tienen como escenario el marco de los estados nacionales, ¿no es cierto? Pero hay una cuestión que indudablemente hay que tomar en consideración, tal como lo propone Hegel, ¿no es cierto?, que es esta tensión entre unas lógicas de nacionalización de la política que habían sido dominantes hasta fines del siglo XX y unos procesos globales que parecieran tender hacia estas formas de cosmopolitismo gubernamental. ¿Cómo incide entonces la relación entre lo global y lo local en la reconfiguración de la racionalidad gubernamental? Acá volvemos sobre una definición que ya hemos trabajado, ¿no? Tomando el curso de Michel Foucault, Nacimiento de la Biopolítica. Foucault dice que la racionalidad gubernamental, no sé si recuerdan, es una racionalidad, digamos, una lógica que articula las prácticas de gobierno, las tecnologías de gobierno, en una relación de máxima proximidad entre la práctica cotidiana de esas tecnologías de gobierno y la reflexión que esas prácticas suscitan. Lo que, digamos, estaría marcando Foucault es que en la definición, digamos, de esas estrategias gubernamentales no hay, digamos, una soberanía omnisciente de un sujeto que de antemano define una lógica de acción tendiente a obtener determinados resultados, ¿no? O estructurada de manera clara desde el principio, de acuerdo a la lógica medio-fines. Lo que dice Foucault es que la gubernamentalidad digamos, traza su propio recorrido en una relación de contigüidad, dice él, de cercanía, entre la práctica gubernamental y la reflexión que esa práctica suscita, ¿no? Por lo tanto, es una racionalidad de tipo práctica, no es una racionalidad abstracta, no es una racionalidad inherente en términos ontológicos, sustantivos, digamos, a una definición a priori de qué es el gobierno, sino que en cada sociedad se, digamos, define el campo de las prácticas gubernamentales de una determinada manera y se forja en articulación entre esas prácticas una cierta racionalidad que se corrige continuamente en el propio devenir, el propio, digamos, proceso en el cual esa práctica se va ejecutando, ¿no? La gubernamentalidad que nos roza desde hace algunas décadas, en el esquema Foucaultiano por lo menos, tendría que ver con la gubernamentalidad neoliberal. Es una gubernamentalidad, acuérdense, que retoma del modelo de la gubernamentalidad liberal, ¿no? La libertad como tecnología de gobierno. Acuérdense que Foucault decía algo así como que el liberalismo produce libertades porque las necesita para gobernar, ¿no? El liberalismo no es aquello que reconoce a la libertad como algo inherente a los individuos, sino aquello que produce todo un conjunto de libertades que le son necesarias para su propia práctica gubernamental. Y el neoliberalismo sumaría, digamos, a este recurso a la libertad como tecnología de gobierno el tema de la competencia, ¿no? Un concepto de competencia que define para Foucault lo que llamaría un eidos, ¿no? Un esquema conceptual que nos vuelve inteligible un repertorio de relaciones que no son solo económicas, ¿no? Gobernando con la libertad, el énfasis se pone en la
digamos, competencia, digamos, en la libertad que nos permite competir para obtener bienes diversos, que pueden ser desde recursos económicos, afectos, bienes educativos, servicios de salud, y por lo tanto, esto también lo habrán visto, si se acuerdan, en el texto de Dardo y Laval, esta gubernamentalidad neoliberal que se apoya en estos dos pilares, ¿no? Libertad y competencia, requiere, digamos, fabricar o suscitar un tipo de subjetividad que es una subjetividad en la que se articulan deseo y cálculo racional, ¿no? Una subjetividad deseante, pero que en función de ese deseo racionaliza las conductas para acceder a aquello, digamos, que es objeto de su deseo, ¿no? Entonces, ¿cómo incidiría esta particular relación que se da, vamos a poner sobre todo a fines del siglo XX y en lo que va del siglo XXI, entre lo global y lo local? ¿De qué manera incide la relación entre lo global y lo local en esta reconfiguración de la racionalidad gubernamental? Bueno, en primer lugar vamos a tomar algunas cuestiones que tienen que ver con la negativa, ¿no? Con aquello que deja de ocurrir, con aquello que se ha ido perdiendo a lo largo del siglo XX, que nos obligan a mirar desde otro lugar el vínculo entre Estado, racionalidad gubernamental, neoliberal, y vínculos entre lo global y lo local. Por un lado, esto está tomado del texto también de Marramao. Marramao dice: asistimos al ocaso de la Machtpolitik, ¿no? De la política, del criterio, digamos, realista de la política como la política del poder, la política, digamos, de la potencia en relación a una cuestión que Marramao formula retóricamente en términos de qué puede el poder. La política, tal cual se la concibió asociada a los estados soberanos, era una política que podía todo, digamos, un poder político que podía todo, digamos, que prácticamente no tenía límites en el ejercicio del poder. Y por otro lado, por un lado, entonces dice él, estamos ante el crepúsculo de esa concepción de la Machtpolitik, y por otro lado, en un escenario de obsolescencia, dice, del territorio jacobino, en el que el Estado aparece como el escenario de la lucha política, de las prácticas democráticas, ¿no? Como el escenario que dota de sentido justamente, ¿no? A las prácticas de resistencia, a las prácticas democráticas, a los conflictos, a las tensiones. Los conflictos en la actualidad no tienen declaradamente como objeto de disputa el territorio del Estado, no tienen como, digamos, como marco de referencia algo que necesariamente se pueda aspirar a conseguir según la dinámica de ese territorio estatal, ¿no? No necesaria. En algunos casos incluso se trata de luchas que justamente, digamos, evalúan su éxito en la capacidad de poder desarticular el territorio del Estado, o por lo menos cercenar alguna de las porciones del territorio del Estado, o del territorio, digamos, territorio en el sentido metafórico, ¿no? De esos ámbitos respecto de los cuales el Estado puede ejercer su poder, ¿no? Son luchas que, diría Foucault, no apuntan a tomar el Estado para desde el Estado, utilizar el Estado para cambiar, digamos, una determinada configuración socioeconómico-política, sino que aspiran a, digamos, desgranarle o esmerilarle al Estado algunos de los ámbitos en los cuales el Estado interviene. Por otra parte, en relación a esto también, el tema de la soberanía, ¿no? Dice Marramao, la soberanía ya no funciona más ni como un operador analítico, ni como una dimensión factual en relación a la cual se vuelven inteligibles las tensiones que atraviesan a las sociedades contemporáneas, ¿no?
ha perdido capacidad analítica y ha perdido relevancia a la hora de iluminar los problemas que enfrentan las sociedades contemporáneas. Los problemas, no sé, de la distribución, de la redistribución económica, los problemas de los conflictos por las identidades, que es una de las cuestiones que trabaja Marramao en el libro. Podríamos retomar lo que habíamos visto con Fraser, ¿no? Los conflictos por el reconocimiento no necesariamente requieren apoyarse en el concepto de soberanía para encontrar una vía de solución. Ahora, lo que aclara Marramao, que lo había mencionado al principio, es que esto no quiere decir, digamos, que el Estado desaparezca, que el Estado, digamos, retroceda en relación a los ámbitos de intervención. Dice Marramao, se trata de un declinar creciendo, ¿no? El Estado declina a medida que crece. Crece, dice, tanto porque se, digamos, multiplica la cantidad de estados, como decíamos antes, Marramao también toma la referencia a la cantidad de estados, ¿no?, en los que se reparte el mundo, el mismo dato que aparece en el texto de Hell. Al mismo tiempo, dice, amplía su ámbito de intervenciones, y para esto basta, según Marramao, ver el modo en que se ha, digamos, expandido la capacidad del Estado de definir, digamos, de establecer criterios en cuestiones bioéticas, por ejemplo, biopolíticas, diría Foucault, ¿no? Son cuestiones que quedaban, de alguna manera antes quedaban sustraídas al Estado. Ahora, diría Rawls, en la medida en que se le reclame al Estado formas de ciudadanía singularizadas por un reclamo biológico, si se quiere, ¿no? Nicolás Rawls, que es un Foucaultiano de la tradición angloamericana, ¿no? Le llama a estas formas de ciudadanía biológica. Bueno, serían ámbitos en los cuales el Estado ha avanzado, ¿no? El Estado es convocado para que garantice, no sé, derechos reproductivos, protección o servicios de salud para determinado tipo de enfermedades. Entonces, el declinar del Estado no tiene que ver con que desaparezcan los estados, no tiene que ver con la retracción del Estado frente a ámbitos que se le van sustrayendo o que van logrando emanciparse, entre comillas, no quedar afuera de la intervención estatal, sino que, dice Marramao, lo que de alguna manera se desinfla, lo que desaparece o lo que se va mitigando es la capacidad del Estado de actuar como el propulsor de determinados movimientos y como la terminal, digamos, el punto último de imputación de sentido, en última instancia, dice él, para la política, ¿no? El Estado ha perdido la capacidad de disparar la movilización de la sociedad en función de objetivos que estarían inmediatamente ligados a la dinámica tradicional de la política. Y digamos, ha perdido su rol como articulador de sentido, ¿no?, en el horizonte de la política. Pensaba cuando armaba la clase, ¿no?, en estas movilizaciones en las cuales se reclama al mismo tiempo contra la cuarentena, contra la vacuna de Oxford, contra la reforma legislativa, contra... el otro día escuché una intervención también de uno de los que participaba en una de estas marchas, que al revés, digamos, ¿no? El discurso era por la recuperación de la soberanía nacional frente a un gobierno que, digamos, había quedado fagocitado, digamos, en las lógicas del poder internacional, y cuando le preguntaban cuáles eran sus referencias para, digamos, en términos intelectuales o informativos, ¿no?, para pensar
este proceso por el cual el Estado perdía soberanía, las referencias eran, no sé, el movimiento de los libertarios, José Luis Esper, Babi Echecopar y Jorge Lanata, ¿no? Entonces, digo, evidentemente, esas son movilizaciones, nadie discute su legitimidad, pero digo, son movilizaciones en las cuales la terminal de imputación de sentido claramente no es la política, y menos aún la política estatal. Digo, no lo es para aquellos que están participando, ¿no?, explícitamente de esos movimientos. Y lo que dice Ramón, que también me parece muy interesante, para tomar distancia del planteo tradicional de la globalización, digamos, que supone que el Estado se retrae porque, bueno, estas fuerzas transnacionales lo van cercando y lo van obligando a retroceder, ¿no? Y entonces la retracción del Estado sería el efecto de un conflicto en el cual, digamos, la debilidad de la unidad política estatal sucumbe ante estas fuerzas transnacionales. Lo que dice Marramó es que en realidad hay que pensar la pérdida de soberanía, la pérdida, digamos, de capacidad del Estado de actuar como motor propulsor de las movilizaciones, ¿no? Como un fenómeno endógeno. No es que esto ocurre porque el Estado se ve confrontado a un enemigo incalculablemente más poderoso en relación a las fuerzas que el Estado puede movilizar. En realidad, se trata de un fenómeno interno. ¿Cómo lo plantea Marramao? Lo plantea como un fenómeno que tiene que ver con el modo en que la soberanía pierde terreno a favor del gobierno y la gubernamentalidad. Dice, en realidad el problema ahora no es el de la estatalidad, sino el de la gubernamentalidad. Y en este sentido, me parecía un análisis muy interesante que además conecta con otros, con enfoques parecidos, ¿no?, desarrollados también en la filosofía política italiana, concretamente con el análisis que hace Giorgio Agamben en El Reino y la Gloria, ¿no?, donde también trabaja esta distinción. No sé si llegaría a la misma conclusión que Marramao, pero sí, digamos, trabaja esta distinción entre el Estado como esa institución que combina dos frentes o dos dimensiones, ¿no? Una es la de la soberanía, que articula todos esos elementos majestáticos, ¿no?, que tienen que ver con la necesidad del poder de ritualizarse a la hora de hacerse visible para los ciudadanos, en este caso, para los súbditos, en el caso de las monarquías, ¿no? La pregunta de Agamben es, ¿por qué el poder necesita la gloria? ¿Por qué el poder necesita investirse de toda esa ritualidad majestática, ¿no?, que lo hace aparecer como con toda esa lógica de la ceremonia sacralizada, ¿no? El desfile patriótico, la bandera delante, ¿no?, los te deum, qué sé yo, y al mismo tiempo, dice, tiene otra dimensión que es, que tiene que ver con la economía en un sentido amplio, ¿no?, con la economía en el sentido del manejo de las fuerzas internas. Él lo compara con la economía trinitaria, ¿no? Dice que se despliega en el nivel de la gubernamentalidad. El problema del gobierno es un problema que en un punto estaría en las antípodas de esta ritualidad majestática, sino que tiene que ver con algo más parecido a lo que plantea Foucault, ¿no?, con la capilaridad del poder, con aquellas formas, digamos, de poder que aparecen invisibilizadas o que de tan sutiles no se perciben como tales, y que al mismo tiempo, en su sutileza, ¿no?, y en su imperceptibilidad, logran poner límites al campo de las acciones posibles. En este sentido, la idea está de que la soberanía pierde terreno en favor del gobierno y la gubernamentalidad, me parece que está planteado desde la perspectiva de Marramao un movimiento, diríamos, sociológicamente detectable, ¿no?, en las últimas décadas, que es efectivamente, digamos, una fuerte crítica a las formas diversas de la presencia del Estado, de manera ostensible, una fuerte crítica a
aquellos mecanismos a través de los cuales la presencia del Estado se hace visible de manera contundente, ¿no? Y al mismo tiempo un reclamo, digamos, como diría Foucault, ¿no? Un reclamo no por no ser gobernados, sino por ser gobernados de otro modo, que estaría ligado, por ejemplo, a las teorías de las gobernanzas, que eso también lo vieron con el texto de Dardot y Daval, ¿no? Nos irrita la presencia ostensible de la larga mano del Estado y al mismo tiempo reclamamos ser gobernados de otro modo, ¿no? Un reclamo por ser gobernados de otro modo, que después vamos a retomar algunas cuestiones, tendría que ver con achicar la brecha, ¿no?, entre aquellos que toman las decisiones y aquellos que padecen ese proceso de toma de decisiones, ¿no? Y Marramao lo articula con lo que llama potestades indirectas, ¿no? Hay una serie de mecanismos indirectos de gobernanza, de establecer límites, de marcar bueno, un territorio de acciones posibles y fronteras más allá de las cuales determinadas acciones no son vedadas, que digamos, funcionan de la mano de potestades indirectas, más que del modelo, digamos, de la hipótesis represiva, como diría Foucault, de la ley, ¿no?, del poder de decir no. Hay toda una serie de potestades indirectas que en este momento son mucho menos ostensibles que la larga mano del Estado, pero que al mismo tiempo fijan límites, fijan fronteras. Esto podríamos decir desde la moda hasta las redes sociales, darían cuenta de potestades indirectas, ¿no? Mecanismos a través de los cuales, digamos, a diferencia de la soberanía, ¿no?, que se muestra en toda su potencia, en estos casos de manera mucho más sutil, también se recorta un territorio de posibilidades para las acciones de hombres y mujeres, ¿no? Y la otra cuestión, también ligada a este peso creciente de las potestades indirectas, tiene que ver con el déficit simbólico de lo político. Porque, podríamos decir, se expanden, ¿no?, la capacidad de reconocer un límite en estas potestades indirectas. No me he visto así porque la moda dice eso, o regulo lo que digo en las redes porque tengo que ver cuántos likes tengo, frente, ¿no?, a la visible ceremonialidad del poder soberano. Bueno, eso tiene que ver para Marramao con el déficit simbólico de lo político. Lo político, dice Marramao, ya no es más el eje a partir del cual se pueden imaginar otros mundos posibles. No es que la sociedad no piense otros posibles, entre comillas, otros mundos posibles, digamos, sino que esos mundos posibles que piensa ya no encuentran en el Estado, digamos, un punto de apoyo para la palanca de las transformaciones, diría Foucault, ¿no? El Estado, en todo caso, en general, aparece como un obstáculo. Entonces, habiendo definido estas cuestiones generales, ¿no?, que estarían en el umbral de esta nueva relación entre lo global y lo local en la reconfiguración de la gubernamentalidad neoliberal, yo les decía, había pensado dos líneas de análisis, una que trabaja lo global y lo local en relación a las dinámicas de poder, y otra que trabaja lo global y lo local en relación a las dinámicas de la resistencia, ¿no? Bueno, la cuestión es justamente identificar qué núcleo de tensiones, qué haz de tensiones, diría Foucault, se traban en relación al vínculo entre lo local y lo global a la hora de pensar una reconfiguración de la estrategia gubernamental del neoliberalismo, ¿no? Si uno toma bibliografía de fines de los 90, analizando la primera oleada, la gran oleada de reformas neoliberales en América Latina, pero también en Europa, ¿no? Porque
nosotros tenemos como una especie de hito fundacional de la gubernamentalidad neoliberal, el gobierno de Margaret Thatcher y de Reagan. En realidad, en el resto de Europa es en los 90 cuando también, digamos, se produce esta avanzada neoliberal. Corrijo una cuestión, ustedes me podrían decir, el primer laboratorio de ensayo fue Chile, pero, digamos, en la perspectiva de la gubernamentalidad, o una perspectiva rigurosamente Foucaultiana de la gubernamentalidad, nos dejaría fuera el caso chileno. ¿Por qué? Porque para Foucault, digamos, los mecanismos de gobierno, entendidos como conducción de conducta, o la expansión, como dice él, de esa forma de poder que llamamos gobierno, que funciona con la lógica de la conducción de conducta, responde a ese esquema microfísico y capilar con el cual Foucault ha concebido el poder. Por lo tanto, meter 8.000 personas en el Estadio Nacional y fusilarlas no responde al, digamos, al concepto de gubernamentalidad Foucaultiano, o digamos, no responde al tipo de situaciones que Foucault analizaría con el concepto de gubernamentalidad. Pero les decía, se trata de una oleada neoliberal del fines de mediados de los 90, ¿no? En adelante. Bueno, las prácticas gubernamentales, ¿no?, que tienden a producir un sujeto deseante, a poner límites al campo de las acciones posibles de los individuos, ya no tienen nada que ver con las que nosotros identificamos hoy en día. Colin Crouch, que tiene un libro escrito en el 2012, después de la crisis de las hipotecas, ¿no?, se llama La extraña no muerte del neoliberalismo. Y él dice, bueno, en esa primera oleada neoliberal, ¿cuáles son las prácticas que retoma la gubernamentalidad neoliberal para, digamos, tomar distancia del modelo welfarista que, bueno, había entrado en crisis en la década de los 70 y, bueno, había prolongado, digamos, sus líneas de supervivencia, más allá o más acá en el tiempo, pero en algunos países europeos, ¿no?, con algunos retoques. Y lo que dice Colin Crouch es que, por ejemplo, una de las prácticas propias de ese neoliberalismo es valerse de lo que él llama una especie de keynesianismo invertido, ¿no? Retomar, digamos, o digamos, valerse de la presencia de un mercado consumidor fuertemente subsidiado por el estado de bienestar para, digamos, impulsar el consumo de bienes y servicios a través de la intervención de mecanismos financieros, ¿no? Entonces hay como una especie de financiarización de esa lógica keynesiana de la expansión del consumo. Y en un sentido, esa era una estrategia que tenía que ver con, digamos, ocupar esos sectores del mercado que antes habían sido provistos por servicios estatales, no, qué sé yo, desde los servicios de agua, luz, hasta la educación o salud, bueno, avanzar sobre esos servicios a través de esta forma de keynesianismo invertido, ¿no?, de financiarización de la expansión keynesiana de la demanda, digamos, a través de un conjunto de mecanismos que implicaban un relevo por parte de las instituciones financieras de funciones que antes había cubierto el Estado. Si nosotros hoy, digamos, pensamos las prácticas del neoliberalismo o de la gubernamentalidad neoliberal, como diría Foucault, ¿no?, podríamos decir, después de la crisis de las hipotecas hasta 2012, 2013, que son estos escritos, si la pensamos ahora, 2018, 2020, digo, las prácticas han cambiado, ¿no es cierto? O sea que en realidad nosotros asistimos a una especie de reconfiguración continua, ¿no?, de estas prácticas de rearticulación estratégica de la gubernamentalidad neoliberal. Hoy podríamos decir que efectivamente el punto de apoyo de la gubernamentalidad neoliberal encuentra uno de sus elementos privilegiados en las tecnologías semióticas, ¿no?, las redes, los
medios de comunicación, bueno. Pero la cuestión es esta: en esa continua rearticulación estratégica que se va produciendo en el marco de la gubernamentalidad neoliberal, hay efectivamente nuevos modos de vinculación entre lo global y lo local que van mutando a lo largo del tiempo y que, bueno, podríamos decir, son como reinscriptos en sucesivos, o a partir de sucesivos escenarios de reclamos por ser gobernados de otro modo, ¿no? Hay, digo, esto, a ver, no es la aplanadora de la domesticación que elimina cualquier forma de resistencia. En todo caso, lo que hemos visto sucederse desde fines del siglo XX hasta estas 2 primeras décadas del siglo XXI fueron, por un lado, movimientos que en términos genéricos y retomando la fórmula de Foucault podemos identificar con esta imagen, ¿no?, de reclamos para ser gobernados de otro modo, que algunos han caracterizado como luchas antisistemas, ¿no?, y que podrían tener como palabras emblemas, ¿no?, los indignados, la anticorrupción, etcétera, la república, ¿no? Y que al mismo tiempo, les decía, ubican digamos, la lógica sistémica contra la que hay que luchar del lado del Estado, pero no, digamos, del lado de esas formas económicas que estructuran ese concepto de tecnología gubernamental, como diría Foucault, que es el de sociedad civil, ¿no? Las luchas antisistemas, podríamos decir, son luchas por ser gobernadas de otro modo, por ser gobernados de otro modo, pero que identifican en general el núcleo opresivo del sistema, no asociado a la estructura del sistema político estatal, sí asociado a la estructura del sistema político estatal y no al sistema económico, ¿no? Entonces, también acá hay una cuestión que después vamos a trabajar, sobre todo con el texto de Marramao, con las referencias al texto de Marramao, que tendrían que ver con el modo en que, bueno, digamos, estas tecnologías semióticas funcionando a escala global han logrado generar una identificación del sistema como enemigo, digamos, como aquello a lo que hay que derribar, en estrecha vinculación con el sistema político estatal y no con las formas de opresión de su sistema económico, ¿no? Evidentemente hay algo ahí en esas grandes cadenas de transmisión de signos, que son las redes, los medios, etcétera, que ha logrado colonizar subjetividades a punto de generar, replicar en distintos lugares del mundo, ¿no?, sujetos rebelados contra un sistema que identifican con el Estado y no con el capitalismo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, entonces, en el plano de lo local, ¿cómo funciona el poder? ¿Cómo ha logrado la dinámica del poder encontrar en lo local un punto de apoyo? Acá voy a ser más breve porque esto retoma cuestiones que ya hemos visto cuando trabajamos en la cuestión de la gobernanza, ¿no? Pero efectivamente, digamos, estos planteos de la gobernanza que tienden a acercar a los gobernantes a los mecanismos de tomas de decisiones, ¿no?, achicar la brecha entre aquellos que toman decisiones y aquellos que se ven afectados por esas decisiones, volver significativas las prácticas político-institucionales para los gobernantes, ¿no es cierto?, habilitando mecanismos de participación, por ejemplo, no sé, los presupuestos participativos, de los gobiernos municipales, ¿no? Bueno, son una forma, esto no quiere decir ni que esté bien ni que esté mal. Yo siempre insisto con el planteo de Foucault que, digamos, lo progresivo, si ustedes quieren, o reaccionario de una tecnología, no tiene que ver con el dispositivo en sí mismo, sino con su orientación estratégica o su inscripción estratégica en el marco de políticas más amplias, ¿no es cierto? Hay una cuestión que es significativa, y es que efectivamente
en este momento, la mayor parte del flujo discursivo que cuestiona el sistema y que pone en valor, digamos, como objetivo de la lucha, ¿no? Derribar las distintas formas de opresión del sistema o reforzar los tópicos sobre el carácter opresivo del sistema, dice un autor español que se llama Marco Díaz Marsá, forman parte del repertorio discursivo del neoliberalismo de la derecha. En general, y es llamativo, dice Díaz Marsá, porque hasta los 70 el discurso sobre la opresión del sistema, alimentado, si ustedes quieren, por las teorías críticas, la escuela de Frankfurt, Marcuse, etc., ponían el énfasis en, digamos, la opresión del sistema, articulando en todo caso la explotación y la alienación económica con el rol que cumplía el Estado, si ustedes quieren, en una clave más marxista tradicional, ¿no? Como agente o gendarme de los intereses de los grandes, digamos, del capital, ¿no? Y en ese sentido, todo el discurso contra la opresión era un discurso que fluía por izquierda, podríamos decir, ¿no? Que identificaba a la opresión como un conglomerado de fuerzas que actuaban tanto en el nivel político como en el económico. Y por lo tanto, digamos, la emancipación que reclamaban como respuesta a esa opresión era una emancipación que digamos, cortaba transversalmente los distintos niveles de la sociedad, implicaba obviamente alguna forma de redistribución económica y al mismo tiempo de redistribución de las posibilidades de participación política. Hoy en día, dice Díaz Marsá, ese discurso contra el sistema, contra la opresión del sistema, fluye en general por la derecha y tiene como, digamos, como enemigo declarado mucho más el sistema político y cualquier forma institucionalizada de ejercicio del poder político que el sistema económico, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí hay un nicho interesante en relación a la gobernanza que, como les decía antes, no es ni de derecha ni de izquierda en sí misma, sino que tiene que ver con la orientación estratégica general, ¿no? En la cual se escribe el dispositivo puntual de la gobernanza, volver significativas las prácticas institucionales para los gobernados es un elemento que en algún sentido intenta reparar esa brecha, ¿no? Suturar la fisura que hay entre una sociedad que se siente alienada en relación a sus propias capacidades de agencia, ¿no? De ser un actor decisivo, ¿no? A la hora de definir sus propios trayectos de vida, frente a unas instituciones político-estatales que se consideran opresivas, vetustas, ¿no? Anquilosadas, y por lo tanto, en este sentido, lo local aparece como la dimensión capaz de revitalizar a las instituciones políticas, ¿no? Si hay una reserva de sentido para la política en relación a sus posibilidades de volver a conectar con las percepciones de los gobernados, ¿no? En función de su peso para definir trayectorias vitales, eso se da mucho más a escala local que a escala, digamos, de los estados nacionales. El modo en que las vidas de cada uno de nosotros está afectada, se ve afectada, aparece en general ligada a las políticas locales, ¿no? La calidad de vida tiene que ver con la gestión de lo local, ¿no? Si viajamos hacinados en un colectivo, si vivimos a pocas cuadras de una fábrica que emite olores desagradables o gases contaminantes, eso está, digamos, mucho más ligado a lo local como, por un lado, digamos, reserva de sentido para pensar otra política posible, y por otra parte como un instrumento en relación al cual es posible pensar un acercamiento entre los decisores, digamos, aquellos que toman decisiones y aquellos que se van a ver afectados por ese proceso de toma de decisiones.
En relación a lo global y el poder, les decía lo que, digamos, tomé como referencia para armar la clase, es lo que aparece sobre todo en el texto de Marramao, el poder, contra el poder. Me parece interesante llamar la atención sobre el diagnóstico que hace Marramao acerca de esta reconfiguración del vínculo entre lo global y lo local, porque él dice, bueno, esto se produce en un escenario en el que hay que diferenciar una dimensión estructural y una dimensión cultural. ¿Cuál es la dimensión estructural sobre la que pone el foco Marramao? Tiene que ver con digamos, la lógica de las interacciones simbólicas, podríamos decir, lo estructural, la gran mutación estructural que ha definido nuevas formas tanto de interacción como de conflicto en el mundo contemporáneo está dada por digamos, las tecnologías semióticas, ¿no? Por la lógica de la semiósfera, le llama él, ¿no? Con esa red interconectada de circulación de signos. Esa es la dimensión estructural que ha reconvertido sustancialmente las formas en que interactuamos, ya sea para generar vínculos, acuerdos o para, digamos, producir enfrentamientos o conflictos, ¿no? Dice, no tiene que ver con el avance del capital, no tiene que ver con el peso de las organizaciones multinacionales, sino con formas que son, dice, difusas, geoculturalmente diferenciadas, ¿no? Que admiten esa singularidad geocultural, es decir, esa singularidad, esa diversidad propia del ámbito en el cual se desenvuelve, pero que al mismo tiempo tiene esa capacidad de poner en circulación a escala global una enorme cadena de signos que actúan sobre las fibras blandas, dirían los anglo-Foucaultianos, sobre el alma, podríamos decir, retomando la idea de poder noocrático. Noocrático viene de nous, ¿no? La diferencia entre el fenómeno, lo fenoménico y lo nouménico, ¿no? Tomado de Kant, bueno, tiene que ver con esa entidad abstracta, pero esencial en la composición de lo humano que, digamos, la filosofía kantiana y neokantiana ubicaría en el alma, ¿no? Entonces, cuando pensamos el modo en que interactúa lo global y lo local en el ejercicio del poder, la dimensión estructural a la que hay que apuntar no es tanto la globalización del capital financiero ni el funcionamiento de las multinacionales, sino a esa compleja cadena de transmisión de signos, la semiosfera o semiósfera, ¿no? Que, digamos, puede poner en movimiento flujos de comunicación de escala planetaria que actúan sobre, digamos, nuestros modos de ver la vida, nuestras emociones, que producen subjetividad, ¿no? Y en este sentido, bueno, les dejé acá por escrito sentadas las dos definiciones que él da de la semiosfera, ¿no? Que es el mundo ambiente de signos, y la web como el metamedio, ¿no? Que contribuye a través, digamos, de esta circulación de signos a que proliferen esferas centrífugas. Digamos, hay distintas esferas de interacción a través de las cuales se vehiculizan tanto los consensos, los acuerdos como los conflictos, y que, digamos, tienen efectos centrífugos que ya no coagulan en la figura institucional del Estado. Digamos, esa red que pone en circulación flujos de comunicación, ¿no? De escala global, opera con una lógica de multiplicación de esferas que, digamos, cada una pretende conservar su autonomía con respecto a cualquier pretensión, digamos, de algún centro de fagocitárselas o de absorberlas, ¿no es cierto? En ese marco, digamos, de esa dimensión estructural definida por la semiosfera, ¿no? Como el mundo ambiente de signos, como esa gran cadena global de puesta en circulación de flujos comunicativos, hay una dimensión cultural, más, si ustedes quieren, coyuntural, que tiene que ver con los conflictos por las identidades, digamos.
ese esquema de la semiósfera, ¿no? De grandes flujos de signos que circulan a escala global, es el punto de apoyo, es el umbral en el que se asientan nuevos conflictos por las identidades. Y digo, si pensamos en aquello que hemos definido como dimensión estructural, estos conflictos por las identidades evidentemente quedan desgajados, podríamos decir, de las referencias que tradicionalmente tomó el mecanismo de producción identitaria, ¿no? Es el Estado-nación, la nación, pasa por otros lados, ¿no? Marramao trabaja, dice que el poder postdemocrático es un poder mediocrático, ¿no? Es un poder que tiene que ver con la capacidad que tienen los medios de producir efectos noocráticos, ¿no? Efectos de transformación en las subjetividades, en el alma, en las sensibilidades, a través de, digamos, una circulación transversal por lo que él llama distintos coágulos de poder: poder económico, poder etnocultural y poder religioso, ¿no? El poder, dice, se despliega en estos distintos niveles, ¿no? Pero hay algo que los atraviesa, estos tres niveles, que es el poder mediocrático, que es lo propio, digamos, de los mecanismos de poder postdemocrático. Y atravesando, digamos, esos tres niveles de coágulos de poder, como le llama Marramao, las identidades, digamos, se van gestando a partir de la potencia extraterritorial de, bueno, él le llama multimedios postelectrónicos, que es esta cadena global de producción de signos que pone en circulación un flujo enorme, masivo de información, no reconoce fronteras nacionales, incluso no reconoce fronteras de clase, podríamos decir, ¿no? Y que obviamente traza las coordenadas identitarias por referencia a parámetros completamente diferentes de los que tomaban los procesos de producción identitaria, no sé, a mediados del siglo XX, ¿no? Marramao señala que en realidad en esta mecánica, digamos, de circulación global, ¿no? De este poder mediocrático, hay una continua redistribución y reasignación de los poderes de fusión de la modernidad. Él toma la referencia, digamos, a la modernidad líquida, ¿no? De Bauman, pero dice, acá habría que, es un concepto que es valioso, pero acá lo que hay que pensar es la dinámica de continua, digamos, reestructuración que tienen esos poderes de fusión, es decir, una dinámica, como él dice, de pluralización conflictiva, ¿no? Irrumpen en una multiplicidad de líneas de autorrepresentación de los individuos y su relación con el orden, con el poder, ¿no? Son líneas de autorrepresentación que de alguna manera potencian formas distintas de conflictividad, ¿no? La reafirmación de la representación que a través de este poder mediocrático cada uno se hace de sí mismo, induce o estimula, digamos, una radicalidad en la diferenciación con respecto a un otro, ¿no? Por lo tanto potencia la conflictividad, y al mismo tiempo, dice, desplazan los límites conceptuales y pragmáticos de lo político, ¿no? ¿Qué podríamos decir de lo político en un escenario en el cual, no sé, el adversario es, o el enemigo es la yegua, o el enemigo es el comité de expertos que recomiendan la cuarentena, o el enemigo es el periodista de C5N? Digo, hay que repensar, ¿no es cierto?, en términos conceptuales y prácticos, cuál es el territorio semántico del concepto de lo político, ¿no? Hay, por un lado, una degradación, digamos, de la política, y por otro lado, digamos, una multiplicación de autorreferencias de politicidad desplazadas, digamos, del lugar de la política tradicional, que son ponderadas, revalorizadas, ¿no? Que yo
genéricamente identifiqué con esta imagen del cualunquismo, ¿no? Que es que, bueno, siempre hay algo en el hombre común que contiene una potencia superadora de la política tradicional en estos esquemas de pluralización conflictiva, ¿no? Derivada del poder de fusión de estos mecanismos de circulación de signos, ¿no? Hay como diría, esto dice Berardi, Franco Berardi, ¿no? Hay una demanda de sobreexpresividad que tiene que ver con esa dimensión estructural dada por el metamedio que es la web, ¿no? Las redes. El metamedio, digamos, genera una demanda de expresarse continuamente, mostrarse continuamente, pronunciarse continuamente, que genera, digamos, ese poder de fusión, que articula, polariza, potencia la conflictividad sobre unas bases de autorrepresentación que, digamos, que involucran a la política, pero que exigen, digamos, revisar los límites conceptuales de lo político, ¿no? Y en este punto, dice Marramao, hay un nudo neurálgico de la relación entre poder y lenguaje. Hay que también, todo proceso de construcción política que se reconozca atravesado por las coordenadas de la relación entre lo global y lo local, tiene que, digamos, operar sobre ese nudo complejo de articulación entre poder y lenguaje en un sentido amplio, ¿no? Lenguajes verbales, como decimos siempre, lenguajes de imágenes, lenguajes corporales, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de los emoticones en el WhatsApp, o las caritas felices o las caritas de odio, ¿no? Que son una forma, son un lenguaje también no verbal que parece captar en su inmediatez esa dimensión emocional que la política tradicional, digamos, y la política tradicional entendida al modo en que la entendía Aristóteles, ¿no? Como ese ámbito propicio para discurrir colectivamente sobre lo bueno, lo malo, lo justo y lo injusto, obviamente no capta de manera inmediata el nivel emocional o la emotividad vinculada a la política, ¿no? Entonces, ahí hay que trabajar ese nudo neurálgico, dice Marramao, que se da entre poder y lenguaje, para analizar cómo se construyen estas nuevas identidades políticas, que son identidades múltiples, ¿no? Que funcionan con la idea de un yo múltiple también. ¿Cuál es digamos, el núcleo que identifica Marramao como el corazón de esta apuesta compleja, ¿no? Para pensar cómo funciona ese poder mediocrático que juega continuamente con la relación entre lo global y lo local? Bueno, habla de un neopopulismo mediático. ¿Por qué neopopulismo? Si por populismo acá no hay un trabajo conceptual sobre el concepto, sobre la categoría populismo. No hay ninguna discusión con Laclau ni con ninguno de los que hemos trabajado. Acá populismo, ¿con qué tendría que ver? Bueno, con cierto seguidismo de las inclinaciones populares, seguidismo de unas inclinaciones populares que el poder mediocrático estimula y que después, obviamente, recupera como punto de apoyo para poner en circulación su gran cadena de signos, ¿no? de flujos comunicacionales. Pero efectivamente, digamos, hay un populismo mediático, dice Marramao, que pone en circulación, podríamos decir, matrices discursivas hospitalarias para los reclamos más diversos que el poder mediocrático ha contribuido a forjar, ¿no? Y en relación a esto, Marramao habla de una sabiduría ocasionalista. Ocasionalista, si ustedes recuerdan, es una de las categorías que Carl Schmitt aplica al análisis del romanticismo. ¿Qué es el ocasionalismo? Es ese gesto por el cual una situación puntual es, digamos, tomada como posibilidad para, digamos, como posibilidad que da la ocasión justamente para disparar una reflexión, una práctica política determinada, ¿no? Afín a las premisas con las que, bueno, el pensamiento romántico
se construyen. El neopopulismo mediático tiene una sabiduría ocasionalista, en el sentido en que Schmitt, de manera crítica, habla de ocasionalismo en relación al romanticismo. Hay como una lúcida captación de aquello que puede constituir la ocasión propicia para disparar una línea de intervención, de reflexión, de problematización, afín a aquellos objetivos que se persiguen o presupuestos sobre los que este neopopulismo mediático está centrado, ¿no? Y en relación a esto, dice Marramó, bueno, hay que repensar las identidades, ¿no? La pregunta retórica, ¿cómo identificamos las identidades?, tiene que ver con, efectivamente, cómo hacemos jugar todo esto para pensar las nuevas identidades que pueblan el territorio de la política, aun cuando se presenten a sí mismas como desplazadas de ese territorio, ¿no? ¿Por qué? Porque esas identidades, esas nuevas identidades, son las que, dice Marramó, ponen en movimiento las prácticas sociales de la imaginación. ¿Qué es la imaginación? Es la posibilidad de pensar otros mundos posibles, ¿no? Y, digamos, las identidades múltiples que se van gestando a partir de este cruce, ¿no?, entre la dimensión estructural marcada por la semiosfera y la web como el metamedio, y esa dimensión cultural o de coyuntura que tiene que ver con, bueno, cómo se ha producido, digamos, el ingreso de las distintas sociedades que pueblan el mundo a la modernidad, cómo ha sido su tránsito por la modernidad y cómo están autoobservándose en su proceso de cerrar, salir, o clausurar o revisar su tránsito por la modernidad, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, las identidades que pueblan la política deben ser, digamos, analizadas en el cruce, ¿no?, de esta matriz estructural de la semiósfera y de estas situaciones coyunturales que tienen que ver con el tránsito por la modernidad de las distintas sociedades, ya sea para cerrarlo, para suturarlo, para revisarlo, para salir, digamos, de ese tránsito, ¿no? Digo, en cualquier caso, de lo que se trata es de, digamos, el modo en que estas identidades potencian prácticas de la imaginación que habilitan la posibilidad de pensar otros mundos posibles, ¿no? ¿Qué mundos posibles puede imaginar? Esto no es, digo, no me estoy mofando, pero digo, ¿qué mundos posibles quedarán, digamos, habilitados para el que se moviliza contra la vacuna de Oxford? ¿Qué mundos posibles quedarán habilitados para el que se moviliza contra la expropiación de Vicentín? Es interesante pensar, ¿no? Digo, en relación a este planteo de Marramó sobre el modo en que estas nuevas identidades son fundamentales para entender las prácticas de la imaginación, me parece que ahí hay una cuestión que nos desafía, ¿no? A ver con qué herramientas abordamos estas situaciones. Y en este sentido, digamos, lo que propone Marramó es trabajar lo que él llama lo global y lo local articulado, que es la globalización. Porque en realidad, él dice, bueno, finalmente hay una estructura que es global, que tiene que ver con la semiosfera, pero que, digamos, opera y revierte sobre ambientes geoculturales, como decíamos antes, singulares, que podríamos identificar como lo local, multiplicando estas esferas públicas diaspóricas, como les decía antes, ¿no? Hay una gran profusión, digo, ya no podemos pensar en los términos habermasianos que abordaban la construcción del mundo moderno a partir de la cristalización de una esfera pública. Ahora estamos ante situaciones en las que se multiplican esas esferas públicas, que son diaspóricas, digo, son que proliferan en lugares diversos y que no reclaman ningún tipo de unidad. Se reconocen a sí mismas como singulares
y en todo caso coexistentes, ¿no?, con otras esferas públicas similares, ¿no?, en el marco de tendencias desterritorializantes, porque al mismo tiempo, digamos, en que proliferan esas esferas públicas, el estallido de las identidades tradicionales, de alguna manera, es un efecto de estas tendencias territorializantes, digamos, se multiplican las esferas públicas, pero sobre una matriz estructural que es la misma, la de la web como metamedio, la de esa gran cadena de circulación de signos, ¿no? Y por lo tanto, la identidad concebida en un sentido tradicional, que estaba ligada a un ámbito circunscripto, en términos espaciales, en términos políticos, pierde sentido. Y por otra parte dice, esto es el resultado además del colapso de la política infuturante de la modernidad. ¿Qué quiere decir esto, no? Se vino abajo el proyecto moderno que nos prometía un futuro mejor. Entonces, efectivamente, las energías políticas contemporáneas se canalizan a través de estas tendencias territorializantes y de estas esferas públicas diaspóricas, ¿no?, hacia reivindicaciones que tienen que ver con unos mundos posibles muy distintos a los que imaginaban los sectores progresistas ilustrados, ¿no? No es la sociedad sin clase, no es la sociedad autoorganizada de los anarquistas de izquierda, sino que es, bueno, es esto, ¿no? Es un conglomerado de imágenes difusas que son difíciles de volver inteligibles con los parámetros de la política tradicional, ¿no? Y por otra parte, estas prácticas diaspóricas sostenidas en el metamedio que es la web y en este espacio que es la semiósfera, dice Marramao, han logrado trabajar con el deseo de una manera distinta a la que lo hacía la política tradicional, y en esto pensaba incluso de una manera en que lo hacía ese primer experimento neoliberal, que era estimular el deseo hacia un repertorio de objetos que se volvían accesibles a través de una planificación racional de las conductas, ¿no? Estimular el deseo de tener algo que me satisface, que me permite reencontrarme con aquello que creo que soy, y por lo tanto para eso necesito ordenar mis cursos de acción para lograr acceder a esos bienes. Bueno, dice Marramao, estas estrategias trabajaban hacia adelante, no hacia el futuro, hacia aquello que cada uno de nosotros quería lograr. Las nuevas orientaciones del deseo, dice Marramao, ¿no?, que se ponen en circulación a través de esta semiósfera, van hacia las raíces, van hacia el modo en que funciona la maquinaria del deseo, que es la de la insatisfacción constante, ¿no? Digamos, una búsqueda incesante de placeres que tienen que ver con esa insatisfacción constante, que es lo que dinamiza el deseo. Él dice, en el marco de un presente serializado. ¿Serializado qué quiere decir, no? El formato de la serie, la repetición, la réplica, ¿no?, de modelos, de conductas, de estándares, de valores estéticos, éticos, etcétera, se repite, se multiplica de manera casi mecánica. Bueno, vamos a hacer una pausa acá. No sé si tienen preguntas.